Muy bien, bendiciones y bienvenidos una vez más en este día, lunes 29 de enero, ¿verdad? Se va acabando el mes, pero gracias a Dios que hemos sido atraídos por el Espíritu Santo una vez más a esta clase aquí en el Instituto Bíblico Rema. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad y este privilegio. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde te damos gracias. Gracias por el privilegio y el honor que nos das de poder sentarnos a tu mesa, de poder conversar contigo, Señor, como lo hacían tus discípulos. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo. Y gracias porque nos has escogido, Señor, y a todos aquellos que van a escuchar en algún tiempo futuro. Gracias, Padre, porque sabemos que es tu deseo que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos sometemos completamente ante ti y solamente ante ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra es tuya, desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, la semana pasada nos quedamos en la parábola de la levadura. Estamos todavía en las parábolas de las cuales Jesús estaba hablando. Habíamos dicho que eran como 6 parábolas, 6 o 7 parábolas en este capítulo 13. Y es importante el entender por qué Jesús les hablaba en parábolas, ¿verdad? Notamos, de hecho, en una de las parábolas que los discípulos se quedaron como quien dice, con hambre, ¿verdad? Y quisieron saber un poco más. No les bastó el simple hecho de haber escuchado algo hermoso que Jesús dijo, sino que ellos querían saber qué significaba. Y eso es una de las enseñanzas. Aparte de enseñar por parábolas, una de las enseñanzas era que Jesús desea que sus discípulos tengan esa intriga de querer conocer más, de ir más profundo, de sacarle más jugo a lo que se escuchó, ¿verdad? Y podemos ver que Jesús, después de haber explicado la parábola del sembrador, ¿verdad? La primer parábola, y ellos pidieron explicación. Jesús les dice, ¿verdad?, qué significa cada cosa que él dijo. Y después él sigue hablando de parábolas, el cual habla de la cizaña entre el trigo, la cizaña que está entre el trigo. Después habla de la semilla de mostaza. Y hablamos por final de la semilla, la de la levadura. Pero en el capítulo 13 de Mateo, versículo 36 al 42, miramos que Jesús comienza a explicar una vez más otra parábola que sus discípulos no habían entendido. Leámoslos. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán
en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien. Una vez más, miramos que los discípulos siguieron a Jesús más allá. Y no se quedaron conforme con el escuchar una parábola. Que la parábola en sí puede explicar a cierto punto, pero ellos querían más, sacarle más a Jesús. Qué más hermoso era que ellos que lo tenían, que le podían sacar toda la revelación, ¿verdad? Por eso es que en algún momento Jesús dijo, leímos en unos versículos atrás, que Jesús dijo que los de antes, los profetas, ellos hubieran deseado haberlo conocido o haber conversado o haber tenido ese momento, ese tiempo, ver lo que ellos habían profetizado, ver a Jesús, al Mesías. Y me parece ver a un grupo que estaba tomando esa enseñanza. Bueno, ya que tengo a Jesús, necesito sacar todo lo que Él tiene, toda la revelación, toda la palabra. En este caso nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador, el paracleto. Eso es lo que significa paracleto, es ayudador, un consolador. Cuando necesitas ayuda, hay alguien que te puede ayudar. Cuando necesitas dirección, hay alguien que te puede dar guía, que te puede dar dirección. Cuando necesitas consuelo, hay alguien que te puede dar ese consuelo. Es el Espíritu Santo o el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, me gusta la demanda que ponen los discípulos. Es como que acorralan a Jesús, ¿verdad? Como quien dice, Jesús dice que entra a la casa, se cree que pudo haber sido su casa, y dice que cuando ellos entran ahí, yo creo que la intención de Jesús era de alguna forma ver hasta dónde los discípulos podían llegar, ¿verdad? Y otra de las cosas que tal vez pudo suceder era descansar, ¿verdad? Porque ya era un tiempo donde había corrido el tiempo, había corrido tanta palabra que había predicado, y cuando uno entra a la casa, obviamente entra para descansar, ¿verdad? Pero no lo dejaron descansar. Pusieron una demanda. Diga conmigo, tengo que poner una demanda. Cuando uno pone una demanda y está alguien para darte la respuesta, te la va a dar. En este caso, cuando vamos en oración al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios, dice la Biblia que nuestras oraciones son escuchadas. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que hay un contenedor donde se va a destapar y todas las oraciones que usted y yo hicimos en algún momento se van a destapar. Y imagínese lo poderoso que eso puede ser. Aún habla de las lágrimas, que toda lágrima iba a ser enjugada, ¿verdad? No es para nosotros, para nuestra vista normal, nuestras lágrimas en nuestro tiempo de intimidad o adoración o de relación con Dios, para nuestros ojos natural, nuestras lágrimas caen al suelo, pero me parece ver a Dios, ¿verdad? O al Espíritu Santo sostenerlas en su mano. Y yo creo que nada de lo que nosotros hacemos es en vano en Dios. Entonces, hay tres cosas que los discípulos le muestran a Jesús. Porque cuando ellos le preguntan, ellos demandan, explícanos qué significa esta parábola de la cizaña. Ellos querían entenderla en su totalidad y querían ellos implementar la verdad de lo que significaba eso a sus vidas. Eso es lo que ellos querían hacer. Querían saber la revelación, querían escucharla, pero sabían que había un compromiso. Esto es lo que hay que entender de esto. Hay un compromiso que había si el maestro le soltaba la revelación. Y ese compromiso era que ahora, cuando el maestro te revela te suelta la revelación, el compromiso es que tú tienes que vivir conforme a esa revelación. Porque ahora ya tienes el conocimiento.
Ahora ya no tienes excusa. Ahora ya se te quitó la venda de los ojos y puedes caminar bajo la luz de esa palabra. Entonces ellos sabían que cuando ponían la demanda, quiero que nos expliques lo que significa eso. Jesús estaba entendiendo, si yo te lo explico, quiere decir que ahora tú vas a caminar bajo la revelación de esta palabra. Eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Y eso se puede decir que sucede cada domingo, cada jueves. Cuando usted escucha una palabra, una revelación, atrápela. Pero cuando la atrápela, entienda que también esa palabra lo atrapó a usted, ¿verdad? No solamente usted atrapa la palabra, pero la palabra lo atrapa a usted, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso, espero que lleguemos a eso en un momento, donde la palabra puede ser de tropiezo. Y eso es muy difícil de entender. Hasta yo cuando lo leí y lo quise deshuesar, dije, bueno, pues si Dios lo dijo y estaba profetizado, no puedo hacer yo nada sobre eso. Está escrito en la Biblia. Difícil es entender que la palabra de Dios puede ser de tropiezo para mí, pero sí lo puede ser para muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechazan el conocimiento, ¿verdad? De hecho, en el libro de Oseas, usted lo conoce, no quiero irme muy lejos, dice, mi pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento. No porque no lo tenían, sino porque les faltó. ¿Y cuál fue el resultado? Yo te voy a desechar del sacerdocio y me voy a olvidar de tus hijos. Qué palabra más fuerte esa, ¿verdad? Eso es una forma de tropiezo, ¿verdad? Entonces, esta demanda que ellos ponen le da a conocer a Jesús. Bueno, si yo te doy la palabra y te doy la revelación, ahora la tienes que implementar, porque eso era un discípulo, ¿verdad? Alguien que tomaba la revelación, la recibía y la implementaba en su vida para poder ahora enseñarla y vivirla. Entonces, ¿qué son las tres cosas que ellos le daban a entender a Jesús? La primera es que ellos le mostraban a Jesús su fidelidad como discípulos. Porque al ellos tener esta revelación, ahora tienen que ser fiel a la revelación de esta palabra. La segunda cosa es, aquí podemos ver la confianza que sus discípulos tenían hacia Jesús. ¿Qué confianza más grande de poder decir, explícame lo que me acabas de decir, ¿verdad? Imagínense que el domingo usted no entendió algo que predicó el apóstol, ¿verdad? O cualquier persona que se suba ahí y que usted le diga, hermano, diácono, predicador, pastor, apóstol, ¿puedo tener un momento con usted? ¿Me puede explicar lo que usted dijo esto y no lo entendí? Quiero saber qué significa o qué quiso decir usted, ¿verdad? Posiblemente se lo dé en ese momento, posiblemente lo cite a un café y conversen y de ahí salga otra cosa, ¿verdad? Los discípulos le estaban mostrando a Jesús esa confianza. Y eso es algo que hay que atesorar. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que tener la confianza completa para ir hacia Dios, ¿verdad? En oración y contarle todo, porque ¿qué le podemos esconder? Absolutamente nada. Y lo último fue lo que le dije al principio, que era en ellos había el interés para aprender e implementar esta verdad a sus vidas. Cosas importantes para entender. La parábola que Jesús explica es más sencilla que el agua, más clara que el agua. Yo no la puedo explicar de otra forma, como lo sucedió en la vez pasada. Jesús la explica y Jesús no deja duda ninguna. Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Después dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea, más claro que eso no hay otra cosa. Dios está diciendo que el sembrador es Él y que Él te toma con tu mano, como se lo dije hace 3 semanas, que Dios te toma en su mano y Él te avienta y te dispersa donde Él quiera que tú quieras que estés, ¿verdad? Él te planta donde Él dice, aquí tú vas a crecer.
De alguna forma llegué yo aquí, de alguna forma llegó Michael, Chester, de alguna forma llegaron todos ustedes, ¿verdad? Todos de diferentes lugares, México, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, ¿verdad? De alguna forma llegamos aquí. Dios nos tomó en su mano poderosa y nos dispersó, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que entender. Ahora, lo que Jesús da más claro que todas las cosas es, mira, yo te voy a tomar, pero tienes que entender que también van a haber cosas malas a tu alrededor. También van a haber adversidades, van a haber situaciones. Y me gusta que Mateo es claro porque no pasa por desapercibido que dice que el campo es el mundo, ¿verdad? Donde se plantó la semilla y donde se plantó la cizaña. El mundo. No dice que es el reino de Dios, ni tampoco dice que es la iglesia, sino que es el mundo. Diga conmigo, ese lugar es donde yo no debo de estar. Porque tenemos que hacer una transición del mundo a la iglesia. Tenemos que hacer una transición. Y lo importante es, como se lo expliqué, que dice la Biblia, que el enemigo de Dios es el diablo. O sea, Dios no quiere esconder eso. Quiere dejarnos saber que Él tiene un enemigo y que su enemigo tiene una tarea solamente, y esa tarea es atacar a nosotros. ¿Y quién es quien planta la cizaña? La cizaña no es Dios. ¿Es quién? El enemigo, Satanás, el diablo. ¿Verdad? Eso hay que entenderlo, porque hay veces que, por eso es que la Biblia, aquí se puede respaldar cuando dice que Dios no puede ser tentado, o cuando dice que nada malo viene de Dios. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, Dios me envió esta prueba. No, ¿verdad? Dios no lo envía, Dios lo permite, que es otra cosa. El caso de Job. Pero que Dios quiera sembrar cizaña, que Dios quiera sembrar, eso no está en el corazón de Dios. No está en su pensamiento, ¿verdad? Que Él quiera sembrar cizaña. No. Lo que sí está claro es que Satanás, el diablo, es quien lo siembra. Pero lo interesante es que cuando va creciendo estas dos cosas juntas, diga conmigo, tiene que llegar a su fin. Dice la Biblia que la siega, o sea, el tiempo de la cosecha es el fin del siglo o el fin del mundo, el fin de los tiempos. Es importante entender que Mateo está dando a entender que esta leve tribulación es solamente para un corto tiempo. Está dando a entender que este problema tiene su final. Aguanta, resiste, persistencia, persevera, porque esto tiene su fin. Tiene su día en el cual va a ser arrancado. O sea, que quiere decir que Dios tiene la ayuda y va a enviar a sus ángeles para poder arrancar aquello que el enemigo sembró en el tiempo de Dios. Y lo hablamos la semana pasada, que Dios es tan misericordioso con nosotros que Él entiende el principio, ¿verdad? Entiende el principio de que no quiere arrancarnos antes de tiempo. Y sabe que yo estuve meditando en esto la semana pasada que hablé en esto. Yo dije, tiene que haber más, tiene que haber más. Entonces yo me hice una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué Dios no arranca la cizaña? Diga conmigo, ¿por qué Dios no arranca la cizaña? Obviamente, Él lo dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, dígame. Es necesario que crezca junta, porque si arranca la cizaña, no sea que también la cizaña lleve consigo al trigo, o sea, el buen producto, ¿verdad? Y los dos se han echado en el fuego. Me gusta que Dios espera el tiempo, y me gusta que Dios sabe
que los que están predestinados, porque la predestinación existe. ¿Usted sabe eso? La Biblia dice que nosotros somos predestinados, ¿verdad? Entonces, Él sabe que si usted y yo vamos a crecer y vamos a crecer con esta cizaña, Él sabe hasta cuánto nosotros podemos aguantar. Y Él sabe que una persona que está enamorado del Evangelio, que está enamorado de Jesús y que está enamorado del Espíritu Santo y que está enamorado de la palabra de Dios y que solamente desea presencia, sabe que esa persona no va a permitir que esa persona se pierda. Por eso es que Él no arranca esa cizaña. Pero ¿sabe qué entendí? Dios me llevó más allá. Dios me llevó a entender más allá de por qué Él no arranca la cizaña. Y yo soy una persona que yo quiero prueba, pero bíblica, ¿verdad? No quiero, dice la Biblia en el libro de Proverbios 4, lean not on your own understanding. No confíes en tu propio entendimiento. O sea, yo entiendo eso, pero yo quería entender lo que estaba Jesús hablando en ese momento. Más allá. Está completo ahí lo que Él está diciendo. Y los segadores son sus ángeles. Y los ángeles van a venir y van a tomar la cizaña en el tiempo de Dios. Y la van a arrancar y la van a echar en el horno de fuego. O sea, en el infierno. ¿Verdad? Pero yo dije, ¿qué hay de esa cizaña? Si esa cizaña en algún momento se pudiera convertir de cizaña a trigo. Quise darle la oportunidad a mi corazón a decir, Señor, no es que tú no quieres arrancarla para que no solamente se lleve el trigo, sino que quiero saber más. ¿Lo quieres saber? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. Esta es la explicación que Dios me dio a mi corazón, me dio a mí, para yo entender 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 26. Cuando lo tenga, responda con un amén. Ok, yo voy a leer desde el versículo 22. Miren, dice, este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, uno de sus fieles seguidores, ¿verdad? Su hijo en la fe. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué palabra? Que yo dije, wow. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Porque la cizaña tiene mucho simbolismo. O la vida de cada persona puede significar cosas diferentes. Personas, situaciones, enfermedades, lo que usted pueda pensar. Pero pensemos en la cizaña como en una persona que te haga la vida imposible. Una persona que no quiere perdonarte. Una persona que no quiere amarte. Una persona que no quiere una relación contigo. Y lo único que quiere hacer es ser piedra de tropiezo. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha tenido esa persona?
Esa persona que lo único que sabe hacer es ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Eso puede ser conocido como una cizaña. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de esto? Que Dios dice su palabra, solo apunte este versículo, no lo quiero leer para no tardarme. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: que Dios es paciente esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Allí se cumple por qué no se arranca esa cizaña. Aparte de que cuando se arranque no se lleve el buen trigo, que no se lleve tu alma, que no seas arrastrado, ¿verdad? Que no seamos arrastrados por las fuerzas del maligno, por las seducciones. Por eso es que le dice, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, ¿verdad? Estamos hablando de que para Dios es importante entender que hay todavía oportunidad para aquel que es duro de corazón. Hay todavía oportunidad para aquel que no se quiere convertir, que no quiere nada de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia. Podemos ver a través de la Biblia cuántos hombres malos hubieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo piedad dándoles oportunidad de arrepentimiento. Hablamos la semana pasada del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Hasta que el hombre viene y se arrepiente y reconoce quién es Dios. Estamos hablando de que Dios, más allá de no arrancarla para que no seamos arrastrados, no la arranca porque, ¿qué tal si en la última hora, en el último momento, en el último minuto, en ese último suspiro, esa persona se arrepiente, ¿verdad? En ese último momento, su corazón fue cambiado, fue tornado. Puede ser tornado voluntariamente o puede ser tornado por Dios, ¿verdad? Porque eso lo vimos cuando Jesús habló de la señal de Jonás. Cuando Jonás va, lo que Dios le dice a Jonás es, diles que lo que yo voy a hacer es que yo voy a destruirlos. Pero esa palabra también tiene dos significados y el otro significado es que los voy a convertir. O sea, aunque no quieran, los voy a convertir, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jonás sabía y él dijo, yo sabía que tú eras Dios misericordioso. O sea, sabía que hacía él la obra o no la hacía, se iban a convertir o Dios los iba a convertir. Dios iba a tornar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar con esto? Lo que Dios me enseñó en mi corazón. No seamos prontos para juzgar la cizaña. No seamos prontos para maldecir la cizaña. No seamos prontos para odiar la cizaña. No seamos prontos para querer decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Porque posiblemente Dios está esperando que de nuestro corazón salga, Señor, ten misericordia. Y así como me amaste a mí, así como me perdonaste a mí, también perdónalos a ellos. Y que nosotros con nuestro ejemplo los ayudemos a ellos a cambiar. Exacto. Eso es lo que Dios me llevó a mí a entender. Porque yo quería saber un poquito más. Yo quería entender por qué, Señor. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿usted no está cansado de la cizaña? ¿No está cansado de esos momentos, esa vida sin sabor, esos golpes duros? ¿Verdad? Todos estamos cansados. Estamos tan cansados que el libro de Apocalipsis dice estas palabras. La iglesia dice ven y el Espíritu también dice ven. ¿Verdad? Escuche, el Espíritu dice ven. O sea, clamando Jesús,
¿Cuándo sonará la trompeta? ¿Cuándo sonará la última trompeta? La iglesia dice ven y el Espíritu dice ven. Qué tremendo eso. Tenga en mente esto, que todos somos dignos de la misericordia de Dios. Todos somos merecedores de la gracia de Dios. Nadie, en Dios, nadie se puede quedar fuera. Absolutamente nadie. Y ahí se cumple esa palabra, 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente, esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Dice la Biblia que Jesús enviará a sus ángeles y recogerá de su reino lo que dice aquí. Quiero que usted subraye o escriba este versículo ahí, Mateo 13:41. Es uno de los versículos, en esta parábola es el versículo que hace énfasis. Hace énfasis este versículo. Porque dice de esta forma: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dos cualidades que va a hacer que pueda definir una cosa, y eso es, ¿soy trigo o soy cizaña? Diga conmigo, ¿soy trigo o soy cizaña? Y eso lo lleva a otra pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál de los dos soy yo? ¿Quieres saber cómo determinar si es trigo, si somos trigo o si somos cizaña? ¿Verdad? Porque la cizaña es aquel que se parece igualito. Es una réplica, es una copia, pero no es el original. ¿Verdad? No puede haber otro Héctor Zavala, no puede haber. No puede haber. Por más que me quieran clonar, ese tipo no va a funcionar como yo. No va. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Bueno, la primera es tropiezo y la segunda es iniquidad. Tropiezo, iniquidad. Esta palabra tropiezo aquí en el libro de Mateo, en griego, es la palabra escandalón. Sí. Tropiezo en griego es la palabra escandalón. Así se dice en griego, que obviamente si usted lo traduce es la palabra escándalo. Escandaloso. Diga conmigo, no debo de ser escandaloso. ¿Por qué es importante entender eso? Solo para que usted sepa, en la última parte del capítulo 13, dice la Biblia, espero llegar ahí, dice la Biblia que los fariseos, los escribas y todos aquellos que persiguen a Jesús se escandalizaron. Es importante entender todo esto. Dice la Biblia ahí en el versículo 41, esa palabra tropiezo es escándalo. Y la segunda palabra es iniquidad. La palabra iniquidad significa los que violan la ley o transgresor. Un transgresor es alguien que viola un principio. En otras palabras, es un desobediente. Diga conmigo, no debo de violar ningún principio. Ni tampoco ser un escandaloso. Medio chistosa esa palabra, ¿verdad? Pero Dios tiene su sentido aquí, la razón por la cual Él lo dice. Si volvemos a la palabra tropiezo, en el español, estamos hablando de alguien que sirve de tropiezo, es alguien que pone trampa, prácticamente, ¿verdad? Podemos ver en la vida de Jesús cómo los fariseos y este grupo religioso, cada momento que tenían un chance, le querían poner una trampa a Jesús, una trampa al maestro, haciéndole preguntas que tienen doble sentido para ver si él respondía con algo
que no les agradaba para que ellos puedan decir, ajá, te atrapé, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando de ellos. Está hablando de personas que solamente sirven de tropiezo. Personas que solamente sirven para engañar. Que solamente sirven para atraparte. Ahora, escuche bien. Hay algo que nos identifica si somos trigo, si somos cizaña, ¿verdad? ¿Quién no sabe el Salmo 91? Todo sabe, ¿verdad? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, en quien confiaré. Pero ¿qué dice después en el versículo 3? Él te librará del lazo del cazador. O sea, estamos hablando que una persona que tiene una relación con Dios es una persona que está en el lente de Dios para que Dios nos pueda librar de las trampas de Satanás, ¿verdad? Que Dios nos pueda librar del lazo del cazador. Diga conmigo, hay un cazador, y está detrás de mí. Ahora, hay algo importante. Dios, según lo que dice el Salmo 91:3, Dios nos va a librar del lazo del cazador, pero hay una razón por la cual Dios libra del lazo del cazador. Y eso es porque esa persona está, ¿qué? Habitando bajo el abrigo de Dios. O sea, no es que te va a librar porque te ama, no. Aparte de que porque te ama, te va a librar porque tienes una relación con Él. Tienes intimidad, te separas y lo escoges a Él como el primer compromiso. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Es una cobertura. Entonces, me gusta en inglés porque dice que es the secret place. El lugar secreto. Es el lugar donde Satanás no puede entrar. Por eso es que Él te puede librar del lazo del cazador. Porque estás en el lugar secreto bajo sus alas. ¿Verdad? Ahora, es importante entender que nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Muchas veces. Podemos ser ocasión de caer a nuestros hermanos. Y quizás ni siquiera tiene que ser cristiana la persona. Ojo. Porque aquí no está especificando solamente a los cristianos, a los hermanos en Cristo. No. Está especificando a cualquier persona. Porque Dios nos va a juzgar también. Porque ¿qué tal si yo soy piedra de tropiezo para que una persona se pueda convertir? Porque dije algo, porque hice algo, porque me comporté de tal manera, ¿verdad? El apóstol Pablo habla a los corintios, cuando habla de no ser piedra de tropiezo o ocasión de caer. Él está diciendo, por ejemplo, si hay un grupo de cristianos que no comen cerdo. Eso está en la Biblia para que usted lo sepa. Dice el apóstol Pablo, bueno, si estás en una mesa donde no comen cerdo, dice, para que ellos en su debilidad, en su falta de entendimiento, en su falta de conocimiento, para que ellos no caigan y no pequen contra Dios, porque van ¿cómo se llama? A vociferar o hablar entre sí y van a cometer pecado porque van a hablar mal de ti, porque tú llevaste una chuleta de aquellas, ¿verdad? Fritas. Dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Abstente de eso. No lo hagas delante de ellos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo mismo dice con el vino. ¿Sabes qué? No lo hagas delante de ellos para que yo no sea ocasión de caer para ellos. ¿Y qué es lo que hace una persona? No, la Biblia dice que yo puedo comer puerco o lo que sea. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, cuando Pedro estaba en el lugar allá alto, dice que cayó un lienzo y que estaban todas las carnes y uno se hace la historia. Sí, es cierto. Sí, Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Sí, pero tampoco seas ocasión de caer para que después digas, hermano, yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí comen chancho.
cerdo, como le va a diferentes culturas. Hay que ser prudente, esa es la palabra. Hay que ser sabios. El apóstol Pablo explica eso. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo para alguien más. O sea, estamos hablando de que nos va a identificar si soy trigo o si soy cizaña. Porque en la iglesia yo puedo ser trigo. En la iglesia yo puedo comportarme muy bien. Pero fuera de la iglesia, ¿cómo me comporto? ¿Quién soy fuera de la iglesia? ¿Quién soy? ¿Escucho música mundana? ¿Me meto en las conversaciones que no debo meterme? ¿Me dejo arrastrar por las olas del mundo? ¿Va? Podemos ser piedra de tropiezo y podemos cometer iniquidad. Podemos violar los principios de Dios. Claro que sí se puede. Entonces, no estamos exentos, ¿verdad? Porque una vez que esa cizaña te amarra, solo hay una forma de salir. Y eso es de pedir el auxilio a Dios. Es la única forma. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de la palabra escándalo es que cuando una persona tiene un encuentro con Dios y otra persona conoce de la vida de esa persona, lo primero que puede decir un débil en la fe, lo primero que puede decir una persona que no es maduro en la fe, no, Héctor no se ha convertido de verdad. Yo lo conocía a él. No puede ser. No creo, no lo creo. Ignorando que algunos crecen rápidamente, como lo vimos la vez pasada, que es el deseo de Dios, pero algunos crecen despacito, a su paso, ¿verdad? Ignorando, haciendo escándalos y hablando de esa persona a otra persona. Que esa persona era tal, que hacía esto, que hacía el otro, que aquí, que allá. No debemos de hacer eso. Ese es un pecado. Eso no es amor al prójimo. Entonces, cuando alguien comienza a hablar algo así de otra persona, aunque usted no conozca a la persona, ¿sabe qué? Usted tiene la autoridad para decir, mire hermano, por favor, no quiero escuchar eso. Hablemos de otra cosa. Tengamos otra conversación. Porque no es correcto. Usted se hace cómplice porque prestó su oído. ¿Verdad? Entonces, cuando hay escándalos así de una persona que se convirtió, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo sé que todos saben, ¿verdad? Y lo puedo decir libremente, aunque se va a escuchar por muchos lugares, lo puedo decir libremente porque todos sabemos, hay siempre escándalos cuando un cantante mundano se convierte, ¿va? Y uno dice, nah, ese hombre no se ha convertido. Podemos decir, por ejemplo, el ejemplo de, creo que es puertorriqueño, Héctor el Father, era el Father, ahora es el hijo, dice, ¿verdad? Héctor Delgado. ¿Cuánta gente no dijo, no, ese hombre no puede ser que se haya convertido? ¿Va? Según su testimonio, a mí me gusta escucharlo a él predicar, ¿verdad? Si antes me gustaba la música que él hacía en el mundo, mucho más me gozo escucharlo predicar. La forma, ¿verdad? La forma como Dios lo usa. Según su testimonio, le han puesto cientos de millones de dólares para que haga una canción, ¿verdad? Y él es una de las pocas personas. Hay muchas personas, ¿verdad? Sabemos que hay personas que en las redes sociales lo único que saben hacer es salir en vivo y decir, no, ese no se ha convertido porque todavía usa droga, todavía aquí. No hagas escándalo, no hagas escándalo. No seas escandaloso. Porque eres piedra de tropiezo para que esa persona verdaderamente se convierta. ¿Qué tal si de repente por lo que tú dijiste dice, no, ¿cómo? ¿Que son mi familia? No, así no se comporta una familia de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Deciden volverse.
volverse al mundo por el comentario que hizo una persona, ¿verdad? Entonces, cuando usted mire que alguien se ha convertido, alguien del mundo que es famoso, ¿verdad? Cuando usted mire que esa persona se ha convertido, no diga nada. Diga gloria a Dios. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar para que Dios les ponga a la persona correcta, para que los instruya, se conviertan y no hagan del evangelio un circo, porque eso puede suceder también, pero es porque no tienen a un líder, no tienen a alguien que les enseñe, alguien que les guíe, alguien que los instruya y que les diga, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu pastor, yo voy a ser tu líder, te vas a sujetar a mí y es la única forma como vas a crecer y como no vas a salir y decir tonterías. A veces yo creo que es hasta el rol de los mismos pastores que enseguida los ponen a cantar sin instruirlos, sin enseñarlos, porque no los disipulan, los ponen rápido a que le traigan fama a la iglesia. Sí, hay que entender que el ministro que está a cargo de esa persona, delante de Dios tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque no solamente el alma de esa persona está bajo sus manos, sino el alma de aquellas almas que esa persona arrastra. Por si es una persona famosa o que tiene muchos seguidores, que es lo del momento, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso. Hay que entenderlo. Me gusta, para concluir esta parte del versículo 41, me gusta lo que hace Mateo. Y eso es que explica que Jesús va a dar una orden para que sus ángeles vengan y recojan a aquellos que son piedra de tropiezo, que hacen escándalo o que hacen iniquidad. Y los van a tomar y los van a echar en el horno de fuego. Y dice ahí el versículo 42, allí será el lloro y el crujir de dientes. Queriendo dar a entender, si pensabas que en el mundo tenías dolor, tenías pena, todavía no conoces el verdadero lugar. Entonces, quiero darle a entender algo. Si está esa cizaña en su vida, que en algún momento tiene que estar, ¿verdad? Tiene que estar. No se preocupe, porque hay una palabra que Dios estableció. Y eso es, no tocarás a mis ungidos. Si esa cizaña le está haciendo la vida imposible, quiero decirle que persevere, que sea fuerte. ¿Por qué? Porque va a llegar el fin de ese tiempo. Y llegará otro tiempo, pero vendrá el descanso. Y Dios se va a encargar de que el enemigo ya no pueda tocarte. Entonces, ¿cómo termina esto? Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Me gusta cómo termina esa parábola. En el versículo 43 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué Jesús dice eso? Esto es lo que se llama una ayuda hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de las escrituras. ¿En qué otro lugar en la Biblia se escuchan estas mismas palabras? En el libro de Apocalipsis. Exactamente en el momento en cuando Dios le da los 7 mensajes a las 7 iglesias. ¿Verdad? Y en cada mensaje, ¿qué es lo que le dice? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, lo que está dando a entender aquí es que este mensaje es para la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios está diciendo, iglesia, te estoy hablando, yo soy tu socorro, yo soy tu ayudador, yo tengo el fin de esa angustia, el fin de ese dolor, el fin de esa cizaña, pero aguanta, porque no vaya a ser
que en el último momento esa cizaña se vaya a convertir, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir al break. Son las 8. Cuando volvamos, vamos a volver.